El gaming ha desaparecido. O bueno, no del todo momentáneamente. En los últimos días, han habido numerosas polémicas, por no decir que una oleada de odio contra Sony, debido a que anunció que a partir de 2028 ya no producirán videojuegos en formato físico y por ende la PlayStation 6 no tendrá lector físico de discos, causando el ya mencionado descontento en la comunidad. Por todo lo ya mencionado es que en este video se tratará la evolución del formato físico, veremos el paso del cartucho al disco y del disco a los códigos digitales. Con respecto a la digitalización, habrá una reflexión al final del video para profundizar en su impacto en la industria. Al tratarse de una reflexión será mayormente subjetiva y por ende puedes dejar tu propia opinión en la caja de comentarios, claro si es que este video llega a tener al menos una vista. Sin más que agregar, pasemos al primer punto a tratar. En 1951, un ingeniero estadounidense llamado Ralph Baer que trabajaba en Sanders Associates, una empresa dedicada a fabricar equipo electrónico militar para aviones, sin embargo, en este año se le encomendó la misión de crear la mejor televisión del mundo, con lo cual, él sugirió que para ello la televisión debería incluir un juego interactivo. En un principio no tuvieron en consideración su idea, pero en el año de 1966 Baer logró llamar la atención de su contratista. Habiendo logrado su cometido, consiguió un asistente llamado Bob Tremblay junto a una sala vacía y material de la empresa. Después de crear su primer prototipo llamado Televisión Game 1, logró conseguir más fondo y ayuda de dos ingenieros más, ambos de nombre Bill. Siguieron trabajando en los prototipos, creando un par de juegos como lo serían uno donde un cubo persigue a otro y un juego de tenis. Viendo la viabilidad del proyecto recibieron aún más fondos y ayuda, siendo así que en 1969 ya estaba finalizado su séptimo prototipo conocido Brown Box. Debido a su cubierta de madera, es aquí donde deciden presentar el prototipo a diferentes fabricantes de televisión, siendo hasta 1971 donde Magnavox decidió firmar con ellos para que en 1972, después de unos retoques hechos por la empresa, la Magnavox Odyssey finalmente sale a la venta. Siendo esta la primera generación de videojuegos, el formato físico es curioso por no decir que rústico. Debido a la naturaleza del aparato, puede decirse que los videojuegos se tratan de cartuchos, pero en realidad, es una tarjeta de circuito, por ende no contenía un programa o similar, sino que modificaba la ruta de la señal en la máquina para cambiar la luz que aparecía en la pantalla del televisor. Dependiendo del juego, la luz, que se mostraba a través de la superposición, podía representar un coche de carreras, una pelota de béisbol, un disco de hockey, etc. En las mismas tarjetas se podían jugar a diferentes juegos simplemente cambiando la superposición de acetato, que simulaba gráficos de fondo a color, ya que estaba más orientado a jugarse con diferentes accesorios. Como dato curioso, los juegos pesaban de entre 0,5 a 2 KB, así como lo oyen, hoy en día ni siquiera una foto pesa eso. En la actualidad suena súper arcaico todo este formato y pues en parte lo es, aún así esto creó un gran efecto mariposa y creó prácticamente toda una industria. Pero bueno, pasemos a la siguiente generación de consolas. A mediados de los años 70, Atari, el cual ya tenía cierto reconocimiento debido a los arcades, se dio cuenta que el costo de desarrollo no era rentable debido al tiempo de vida útil, con lo cual el director Nolan Bushnell se dio a la tarea de encontrar un sistema doméstico programable. Gracias a los microprocesadores de MOS Technology, fue posible que a finales de 1975 ya estuviera disponible el primer prototipo, llamado Stella y hecho por Kian Engineering, un afiliado de Atari. Debido a la falta de presupuesto, Nolan decidió vender Atari a Warner en 1976, gracias a esto el Atari VCS, o mejor conocida como 2600, sale a la luz en 1977. En cuanto al formato, podemos decir que estos fueron los primeros cartuchos de la historia así como tal, aunque con el pasar del tiempo cambiaron un poco. La capacidad de estos cartuchos era de 2 KB hasta 32 KB, este aumento de capacidad tan brutal fue gracias a una técnica conocida como el cambio de bancos, una técnica que permite a un procesador usar más memoria de la que su bus de direcciones puede ver directamente. En lugar de acceder a toda la memoria al mismo tiempo, el sistema apaga y enciende diferentes bloques o bancos según sea necesario. Pero bueno, algo curioso en torno a estos cartuchos es que, como algunos ya sabrán, en 1980 Atari tomó un par de malas decisiones, siendo una de ellas el priorizar lanzamientos de videojuegos con licencia de películas. Es por ello que después de una gran cantidad de videojuegos hechos a prisa, la gente decidió ignorar a los videojuegos, siendo así que, como muchos dirían, el videojuego de ET mató a la industria del videojuego debido a su pésima calidad y salir en un momento de gran saturación.
Como dato y que algunos ya conocerán, pero existe una leyenda urbana que los cartuchos de estos videojuegos fueron enterrados en el desierto. Personalmente la neta no sé si sea cierto, jeje, yo me quedé en que primero sí y luego no, después sí y al final no, pero bueno, para quien no conozca la leyenda ahí se la dejo. Volviendo al tema, esto provocó una crisis en los videojuegos, pero gracias a la tercera generación nos salvamos de que terminará la industria, así que pasemos a ver la siguiente generación. Mientras que en América la gente estaba sufriendo la ya mencionada crisis de los videojuegos, en Japón sucedía totalmente lo contrario, donde Hiroshi Yamauchi, el director de Nintendo en aquella época, quien después de remodelar la empresa y cambiando el enfoque de los naipes a distintos negocios, vio un gran potencial en los videojuegos, decidiéndose en crear la mejor consola del momento, una tan potente que no tuviera rival, pero que a su vez fuera tan barata como un juguete. Fue ahí que asignó a un grupo de personas dirigido por Masayuki Uemura, convirtiéndose en el equipo de I+D2 de Nintendo, quien se les encomendó realizar esta tarea. Después de inspirarse en la ColecoVision, un competidor de Atari, la cual podía ejecutar juegos arcade de maravilla, basándose en esta consola y las arcades procedieron a fabricar el hardware. A pesar de que el factor costo provocó que la velocidad del CPU y su capacidad fueran limitadas, y que se optó por los 8 bits debido a la complejidad de los 16 bits en ese momento, la famosa Famicom sale a la luz en el año 1983, y siendo exportado en América en 1985, vendiéndola como un sistema de entretenimiento, ya que el público seguía escéptico debido a la crisis de los videojuegos. Por esto mismo los cartuchos del NES tienen una forma diferente, ya que por si no lo sabías, el circuito del videojuego se encuentra únicamente en la parte inferior del cartucho, el resto es puramente decoración. Esto se debe a que querían dar una nueva imagen a los videojuegos, sin ser juzgados por los acontecimientos previos solamente por su apariencia, de ahí la diferencia de tamaño entre la versión americana y la japonesa, ya que la versión japonesa se ajusta directamente a los componentes de la consola, así que sí, el mito de soplarle a los cartuchos para quitar el polvo y funciones siempre fue falso. Lo único que pasaba es que al sacarlo y ponerlo de nuevo el cartucho se ajustaba correctamente a la consola. En cuanto al cartucho fue bastante revolucionario, siendo el primero obviamente la capacidad, siendo de 8K a 1 MB, debido a esto y gracias a la tecnología de los juegos, fue que se pudo implementar música en los videojuegos y no pitidos sangra oídos, además de que se tenía la capacidad de que un chip se encargará del código del juego y otro de los gráficos. Por último, la función más novedosa, la cual es el poder guardar progreso, no es del modo que se conoce actualmente, pero aún así fue súper vital para que los videojuegos evolucionan y dejaran de ser menos lineales y continuos. Después del éxito masivo de la NES, una empresa llamada Sega no se quedó con los brazos cruzados. Después de muchos intentos fallidos de colocarse en la industria, decidió que su próximo paso sería a lo grande, ya que se determinaron en desfasar a la tecnología de la NES, siendo así que se pusieron manos a la obra y aprovecharon la tecnología ya mencionada de los 16 bits. Fue entonces que en 1988 sale la Mega Drive. Nintendo, viendo que su consola fue opacada con tal tecnología, no se hizo para atrás y decidió contraatacar usando la misma tecnología y mejoras de sonido, donde 2 años después, en 1990, y después de un par de retrasos, que el Super Nintendo sale a la luz. Bueno, como se puede prever, la mejora de los cartuchos también fue mayor, empezando por la memoria, la cual era de 2 a 48 MB, ahora el chip de Read-Only Memory conocido como ROM podía contener todo el sonido, gráficos y el código de juego. Se mejoraron los guardados de partida para que se mantuviera incluso con la consola apagada, y como curiosidad contaba con piezas específicas para prevenir la piratería y cartuchos de otras regiones. Como dato curioso, para simular el 3D en el videojuego Star Fox se insertó otro chip, así como se escucha, es casi como un cartucho mutante, pero logró su cometido de llevarlo al límite. En algún punto de la vida del Super Nintendo, Sony tuvo un proyecto acerca de un lector de CD, pero debido a diferencias por el contrato, es que Nintendo desechó el proyecto. No fue hasta 1993 que Nintendo realizó una serie de alianzas a la que denomina Dreamteam. En esta alianza realiza un acuerdo estratégico con Silicon Graphics y Rambus Incorporated para el hardware, alias Wavefront y Multigen para las herramientas de programación, Rare Williams para el software. Así iniciaron el desarrollo de la próxima consola, la cual sería conocida como la Nintendo 64, lanzada en 1996.
Los cartuchos de esta consola tenían una capacidad de 4 a 64 MB, una velocidad de lectura más rápida y por ende casi no tener pantallas de carga, además de mejorar por muchísimo lo ya mencionado en el Super Nintendo, siendo así el pico de los cartuchos en los videojuegos. Como dato curioso, la Nintendo 64 contó con un port del Resident Evil 2 de PlayStation 1, por ende se comprimió y optimizó el peso de 2 discos en tan solo 64 MB. Un momento, ¿discos? ¿Qué no se supone que estamos en la época del cartucho? Pues resulta y resalta que las acciones de Nintendo no le parecieron bien a Sony, por lo cual con el mismo proyecto realizado, decidieron crear su propia consola de videojuegos, siendo esta la poderosa PlayStation 1, teniendo el distintivo de que, como se mencionó anteriormente, utilizaba discos en vez de cartuchos, pudiendo hacer todo lo que los cartuchos de Nintendo e incluso podían agregar cinemáticas y un soundtrack completo. Al tratarse de CDs el costo era mucho menor de producir y de comprar a diferencia de Nintendo, y para rematar, tenían una capacidad de almacenamiento totalmente superior a un cartucho, pudiendo albergar hasta 700 MB, por lo cual, muchas empresas decidieron desarrollar sus obras en la PS1 en vez del 64, siendo el caso más impactante el de Squaresoft, el cual decidió dejar a Nintendo para publicar el séptimo Final Fantasy en la consola de Sony. Todo esto le dio una gran victoria a Sony ante Nintendo, ya que su aparición casi repentina fue un gran golpe para Nintendo, tanto así que todas las generaciones siguientes optaron por este formato de disco. Y bueno, en teoría con esto ya abarcamos toda la historia del formato físico, por así decirlo, ya que en adelante los únicos cambios fueron del DVD y después al Blu-ray, solo aumentando las capacidades y demás cosas, pero antes de terminar veremos un par de formatos curiosos. Los mini discos del cubo, estos mini discos de nombre Nintendo Optical Disc, los cuales en vez de usar el mismo formato que Sony o Xbox, decidieron hacerlos de 8 centímetros para poder evitar la piratería. Estos discos podían contener 1,5 GB de almacenamiento, por lo que quedó un poco desfasado en cuanto a la competencia, pero ella al menos leía los discos rápidamente. Mientras que a diferencia del sobremesa los cartuchos seguían siendo clave en las portátiles, esto fue así hasta que Sony decidió inventar la PSP y con ello sus discos también llamados Universal Media Disc. Al igual que el cubo, sus discos están hechos para no ser pirateables, teniendo una carcasa un poco rara la cual a veces causaba algunas cosas raras dentro de la PSP, pero bueno, curiosa y graciosamente su capacidad es de 900 MB a 1,8 GB, por lo cual de alguna manera tenían más capacidad que el cubo. Por último, en las generaciones actuales de la nada y sin previo aviso, Nintendo decidió revivir los cartuchos para sobremesa, aunque bueno, se entiende ya que también es en parte una portátil y no hay mejor formato que este, además de ser en realidad tarjetas de juego y siendo dispositivos de almacenamiento de memoria flash, los cuales pueden albergar de 32 GB o 64 GB, teniendo como dato curioso un sabor feo para que los niños no se los traguen. Pero bueno, ya en la actualidad hubo un cambio repentino, el cual los discos solo servían como licencia del videojuego, debido al gran peso de algunos videojuegos ya no se pueden almacenar en un disco, y de ahí esa decisión, pero esto desemboca en un efecto mariposa, por así decirlo, donde ahora quieren venderte el código digital sin ningún disco, o peor aún, donde llegamos al tema que desencadenó este video, y es la desaparición del formato físico. Sony no quiere producir más este formato, anunciando que en 2028 y las siguientes generaciones no contarán con lector de discos. Esto es más teoría, pero me parece que esto lo quisieron aplicar en la PS5 con lo de vender el lector aparte, solo que no se atrevieron hasta este momento. Con todo esto pasemos con la reflexión del video. Con esta desaparición del formato físico, mi pregunta es, ¿para quién son los videojuegos? Me pregunto esto ya que, después de toda la pasión y esfuerzo dedicado a la creación de videojuegos en las anteriores generaciones, después de inspirar a muchas personas y que se apasionen por este medio, después de todo esto se reduce a los videojuegos simplemente a un producto o mercancía más. Es aquí donde retomo la pregunta. ¿Los videojuegos son un medio de expresión, de cultura y sobre todo un medio sobre pasión y arte? ¿O son simplemente una mercancía que puedes producir constantemente como negocio para ganar un dinero? Es una gran paradoja que después de muchos años creando una cultura e incentivando esta pasión por los videojuegos se quiera privatizar a la gente de poseerla. El formato físico no es nostalgia, es historia y sobre todo, es poseer, y con el poseerse está el ser.
Por otro lado, y en cuanto a poseer, el formato físico ayuda a muchos quienes no pueden permitirse comprar demasiados videojuegos, en lugares donde no es tan accesible poder comprar videojuegos, el mercado de segunda mano deja de ser una opción y se convierte en la única entrada, donde poder vender los juegos que ya terminaste para comprar el siguiente es una manera de poder continuar con tu hobby, o por el otro lado poder compartir tu videojuego con un amigo e intercambiarlo por otro. Todo esto será eliminado y reemplazado con tarjetas y códigos digitales sin alma. Con esto solo queda retomar la primera pregunta nuevamente, ya que con el formato físico el juego es tuyo, puedes hacer lo que quieras con ella, en cambio con lo digital ¿qué puedes hacer? Solo tienes una licencia para poder abrir el juego y puede ser revocada en cualquier momento, pero eso sí, todo tu dinero irá directamente a la compañía sin intermediarios. Pero bueno, eso ha sido mi reflexión y por ende es mi punto de vista. Puedes dejar en los comentarios lo que pienses de manera respetuosa, claro está, ya que yo no tengo la verdad absoluta, así que ayudemos a construir una en los comentarios. Antes de terminar el video quiero hacer un pequeño paréntesis, y es que tenemos que tener conciencia que a pesar de que muchos estemos a favor del formato físico y sea un porcentaje muy oído, esto no significa que seamos mayoría. Por ejemplo, los jugadores casuales y de PC poco o nada les importará este tema, y bueno, ni hablemos de los que juegan en celular, ¿verdad? Encima con el lanzamiento de los Black Ops recientemente mucha gente se dejó llevar por esto y decidieron comprarlos. Pero bueno, solo quería decir que cualquiera que sea tu postura la mantengas y lo hagas de la mejor manera posible. No dejemos que esto sea dejado de lado tan fácilmente. Últimamente se han visto noticias de emuladores de PS5, lo cual significa que muchas personas van muy en serio en contra de Sony, y pues sí, el poder está en la gente, ya que sinceramente, no hay mucha competencia con Sony. Xbox está lidiando con sus problemas, reiniciándose como marca, y Nintendo está por su cuenta, así que sí, las cosas están en nuestras manos. Independientemente de lo que vaya a pasar a futuro, solo hay que mantener la postura, sea cual sea, y ser conscientes que aunque seamos pocos no hay que rendirse tan fácilmente. Como dato curioso, las estadísticas de que el formato físico predomina en el 80% es un poco impreciso, ya que estas estadísticas abarcan todos los juegos digitales. Con eso me refiero a todos, desde Elden Ring hasta Toon Toon Saur Extreme, y tampoco nos dice realmente cuál es la preferencia de la gente, pero bueno, ahí nomás pa' que sepan. En conclusión, no se pueden guardar recuerdos ni siquiera en tu sistema. Los recuerdos son cosas frágiles. Cuando los reduces a combinaciones binarias y los envías por cable, dejan de ser recuerdos. No estaría tan segura de eso. No hay nada que la tecnología no pueda hacer. Los recuerdos no son imágenes ni sonido. Existen en alguna parte entre los sonidos, entre las imágenes. No lo entiendo. ¿Todo se puede digitalizar? Si eso es cierto, ¿por qué no intentas guardar lo que yo estoy pensando ahora mismo? No se puede guardar eso. Al menos tienes que ponerlo en palabras. Exactamente. Y por eso los recuerdos son mudos. Eso es algo que no sabía. Al margen de lo que avance la tecnología de datos, nunca se podrá penetrar en el corazón humano. Eso ha sido todo por este video. Si te ha gustado me ayudaría mucho que te suscribas. Ya le voy a echar ganas, Horacio, eso espero. No quiero vender humo de nuevo, jejeje. En fin, sin más que agregar me paso a retirar, chao.